A lo largo de los temas que hemos visto ya en el curso, tuvimos ocasión de hablar ya sobre las fórmulas. Y en particular hablamos sobre las fórmulas globales, o sea, las fórmulas definidas a nivel de la base de conocimiento. Pero en su momento dijimos también que existen las fórmulas locales, o sea, definidas en el código de un objeto. Vamos a dedicarnos ahora a ver de qué se tratan estas fórmulas locales. Bien. Como acabamos de mencionar, además de poder definir fórmulas asociadas a atributos, o sea, fórmulas globales a nivel de la base de conocimiento, también es posible definir fórmulas en el propio código de un objeto. A este tipo de fórmulas es lo que vamos a llamar fórmulas inline o fórmulas locales. Y cuando decimos que estas fórmulas pueden definirse en el propio código de un objeto, nos estamos refiriendo a que pueden ser definidas en el source de procedimientos, en subrutinas, en eventos, etc. Lo interesante es mencionar que, dependiendo de la forma en que se definen, es que van a tener un comportamiento particular. Estas fórmulas locales pueden ser definidas dentro de un comando for each o fuera de un comando for each. Vamos a ver a continuación cómo es el comportamiento de estas fórmulas, según el modo en que sean definidas. Cuando estamos definiendo una fórmula dentro del código de un objeto, y además esa fórmula está siendo declarada dentro de un comando for each, entonces la tabla base de la fórmula va a coincidir con la tabla base del for each. Recordemos que un comando for each navega una tabla física y accede a su extendida. Y esa tabla física que navega es la que conocemos como tabla base del for each. Y esa tabla base queda determinada por los atributos que están declarados en el cuerpo del for each, en las cláusulas order, en las cláusulas where y en las cláusulas defined by. GeneXus determina cuál es la mínima tabla extendida que los contiene a todos ellos y esa es la elegida como tabla base del for each. ¿Por qué estamos diciendo que la tabla base de la fórmula va a ser la misma que la tabla base del for each? Bueno, porque esta tabla base del for each va a ser la tabla donde estemos posicionados al momento de dispararse la fórmula, ya que esta fórmula está definida dentro del for each. Y así como tenemos el concepto de la tabla base de la fórmula, también está el concepto de la tabla navegada por la fórmula. Cuando nos referimos a la tabla navegada por la fórmula, nos estamos refiriendo a la tabla en la cual la fórmula está siendo evaluada. Así que estos dos conceptos significan tabla base de la fórmula, la tabla en la cual estamos posicionados al momento de dispararse la fórmula, y la tabla navegada por la fórmula es la tabla en la cual la fórmula está siendo evaluada. ¿Por qué es importante distinguir estos conceptos? Bueno, porque al momento de definir esta fórmula vamos a poder incluir en ella atributos que pertenezcan a la tabla base de la fórmula y su extendida, y también vamos a poder incluir atributos que pertenezcan a la tabla navegada por la fórmula y su extendida. Y además de estos atributos, también vamos a poder incluir variables en la definición de una fórmula local. Y si bien estas fórmulas están siendo declaradas dentro de un comando for each, es muy importante tener claro que los atributos involucrados en la definición de estas fórmulas no participan en la determinación de la tabla base del for each. Veamos este ejemplo. Estamos viendo aquí la declaración de un for each que tiene dentro la definición de una fórmula count. La tabla base del for each es country, ¿verdad? El for each tiene una cláusula order por el atributo country ID. Por lo tanto, la tabla base de este for each es country. Y por lo tanto también la tabla base de la fórmula es country, ¿verdad? No olvidemos que la tabla base del for each coincide con la tabla base de la fórmula. En cuanto a la tabla navegada por la fórmula, por esta fórmula count, es customer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tabla customer es la tabla donde esta fórmula count está siendo evaluada, ya que el atributo customer name es el atributo declarado en la definición de esta fórmula. Si recordamos la estructura de las tablas country y customer, vemos que el atributo en común entre la tabla base de la fórmula y la tabla navegada por la fórmula es country ID. Por lo tanto, esta fórmula declarada dentro de este for each nos va a estar devolviendo la cantidad de clientes para ese país. Vamos a verlo en GeneXus. Estamos nuevamente en nuestra KB.
Vamos a definir un nuevo procedimiento para poder listar la cantidad de clientes por país. Así que creamos un nuevo objeto. Un nuevo procedimiento que lo vamos a poner como nombre Customers per Country. Vamos al layout. Este print block va a tener como nombre header. Y vamos a desplegar la toolbox para poder insertar una etiqueta con el rótulo. Otra etiqueta para el ID del país. Otra para el nombre. Y otra para el total de clientes. Luego insertamos un nuevo print block. De nombre Country. Y en este print block vamos a insertar los atributos correspondientes a Country ID y Country Name. Para eso presionamos Ctrl+Shift+A. También vamos a agrandar un poquito el tamaño de la letra. Y vamos a tener que insertar una variable, ¿verdad?, que es la que va a totalizar la cantidad de clientes por país. Así que vamos al sector de las variables y declaramos la variable Number of Customers. Como un numérico de 4. Y la insertamos en el print block correspondiente. Para eso presionamos Ctrl+Shift+B. Para resaltar este valor vamos a ponerlo en otro color. Salvamos los cambios. Vamos ahora al source de nuestro listado. En primera instancia declaramos que se imprima el primer print block que contiene el título de nuestro listado. Recordemos que si quisiéramos que ese rótulo apareciera como encabezado, lo pondríamos dentro de un bloque header. Y luego declaramos nuestro for each. For each order country ID. Y vamos a asignar, ¿verdad?, a declarar nuestra fórmula local. Para eso, a nuestra variable la igualamos al count de customer name.
Y luego imprimimos el print block, ¿verdad? De nombre country. Y terminamos nuestro source. Nos resta configurar las propiedades correspondientes para poder ver nuestro listado. Y declarar la regla output file. Salvamos los cambios. Y ahora sí podemos ejecutar nuestro listado. Build Run. Y vemos nuestro listado con todos los países que tenemos ingresados en nuestra base y la cantidad de clientes por cada país. Y volvemos a nuestro listado porque ahora queremos diseñar un listado que solamente nos muestre aquellos países que tienen menos de 3 clientes. Así que vamos a eliminar la variable del layout. ¿Y qué modificaciones tendríamos que hacer en el source? Bueno, en primera instancia vamos a eliminar esta asignación a esta variable, puesto que vamos a especificar una cláusula where. Where el count de la cantidad de clientes sea menor que 3. Salvamos los cambios y ejecutamos. Y vemos nuestro nuevo listado. Si recuerdan, todos estos países que estamos viendo tenían entre 0 y 1 clientes, ¿verdad? El único país que tenía 5 clientes era Estados Unidos. Y efectivamente Estados Unidos no aparece en el resultado de esta consulta, así que estamos viendo aquellos países que tienen menos de 3 clientes. Volvemos a las diapositivas. Vamos a ver ahora cómo es la definición de una fórmula local fuera de un comando for each. Una fórmula declarada fuera de un comando for each no tiene tabla asociada, puesto que no estamos posicionados en ninguna tabla al momento de dispararse la fórmula. Por lo tanto, en su definición solamente vamos a poder involucrar atributos de la tabla navegada y su extendida, además, por supuesto, de variables. Veamos estos dos ejemplos que tenemos aquí. En el primer caso tenemos la declaración de una fórmula dentro de un comando for each, ¿verdad? Por lo tanto ya sabemos que la tabla base de esa fórmula es customer, ¿verdad? Porque es la tabla base del for each. Y la tabla de navegación de la fórmula es invoice, ¿verdad? Puesto que el atributo que está involucrado en su definición es invoice amount, perteneciente a la tabla invoice. Sabemos que entre estas tablas hay un atributo en común, que es customer ID, o sea que hay un filtro implícito y esta fórmula nos va a estar dando la suma de los totales de facturas para el cliente que se esté iterando. Pero en el segundo caso no hay ningún tipo de filtro implícito y por lo tanto esta fórmula nos va a estar dando la suma de todos los totales de las facturas de todos los clientes. Cuando trabajamos con fórmulas locales declaradas fuera de comando for each, debemos tener en cuenta que esta fórmula se va a disparar cuando comienza el grupo que la contiene. Supongamos que tenemos una fórmula con sus correspondientes parámetros declarada en determinada línea de código. Los valores entonces que tomen esos parámetros van a ser aquellos que fueron leídos cuando el grupo fue ejecutado en la base de datos. Por lo tanto, si el grupo fue ejecutado en la base de datos y luego nosotros asignamos valores diferentes a los parámetros que van a ser involucrados en la fórmula, entonces estos valores que nosotros definimos no van a ser tenidos en cuenta. Y los valores que serán considerados son los que fueron leídos cuando se ejecutó el grupo.
La pregunta que surge entonces es, ¿y cuándo es que se ejecutan los grupos? Bueno, los grupos se ejecutan cuando comienza un programa, cuando comienza un for each, luego de un end for o cuando comienza una subrutina o un evento. Pero como nosotros estamos considerando el caso de las fórmulas definidas fuera de comando for each, entonces los casos de ejecución de grupos que nos interesan son cuando comienza un programa, luego de un end for o también cuando comienza una subrutina o un evento. Algo similar ocurre con las variables. Los valores de las variables que son tenidos en cuenta al momento de disparar las fórmulas son los valores que las variables tienen asignados al momento en que se ejecuta el grupo que contiene la fórmula. Vamos a considerar este caso. Si tomamos en cuenta todo esto que acabamos de mencionar, vamos a concluir que la variable Customer ID no tiene ningún valor asignado al momento de dispararse la fórmula. Pero como ya sabemos que el valor de las variables que se va a considerar al momento de ejecutarse la fórmula es el valor que tiene la variable cuando se ejecuta el grupo que contiene la fórmula, entonces podemos asignar el valor a la variable y luego provocar que se ejecute un nuevo grupo. Sabemos también que un grupo se ejecuta cuando comienza una subrutina, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros definimos una subrutina y en ella declaramos nuestra fórmula, los valores de las variables que están involucradas en esta fórmula van a ser los que hemos asignado antes de que se ejecute esta subrutina. Así que esta opción que estamos viendo aquí es una solución a nuestro ejemplo anterior. Vamos a verlo en GeneXus. Una vez más en nuestra KB, hemos definido un procedimiento de nombre Invoices, donde vamos a listar los cabezales de las facturas y luego vamos a sumar el total de todas esas facturas. Para eso entonces declaramos 3 print blocks. En el primer print block tenemos solamente los rótulos. En el segundo print block los datos correspondientes al cabezal de la factura. Y en el último print block tenemos declarado una variable que es quien nos va a dar el total de la suma de los montos de las facturas. En el source de nuestro procedimiento declaramos luego el for each correspondiente terminamos nuestro for each, luego declaramos nuestra fórmula fuera del comando for each. A la variable total amount le asignamos la suma de el atributo invoice amount, por lo que sabemos que al no tener una tabla base asociada, esta fórmula nos va a estar dando la suma de todos los totales de las facturas de todos los clientes. Luego lo que tenemos que hacer es imprimir el print block que contiene a esta variable. Salvamos los cambios. Una vez configuradas las propiedades necesarias para ejecutar el listado y también declarada la rule output file, podemos ejecutar nuestro procedimiento. Para eso, opción Build Run. Vemos entonces nuestro listado con todos los cabezales de las facturas, el identificador, el nombre del cliente, la fecha, el total de la factura y luego el total de todas las facturas. Volvamos a la KB. Vamos a ver ahora en ejecución cómo es el tema de la asignación de los valores a las variables que hemos mencionado en las diapositivas. Para eso vamos a hacer alguna variante a este listado y, por ejemplo, vamos a insertar un nuevo print block donde vamos a ver el total de las facturas para el cliente número 1. Vamos a ponerle Customer como nombre al print block y vamos a insertar los rótulos. Para eso desplegamos la toolbox.
una etiqueta que va a decir Customer 1. Vamos a ponerlo en color azul. Otra etiqueta que diga el monto total. Y vamos a definir una nueva variable que es quien va a totalizar la suma, ¿verdad?, de los totales de las facturas para el cliente número 1. Customer Total Amount. Volvemos al layout y vamos a insertar esta variable, Control Shift B. La ponemos en color azul, vamos a agrandar un poquito esta letra. O sea que en este listado vamos a tener los totales, los cabezales de las facturas, luego el total de la suma de todas las facturas y en el último bloque solamente el total de las facturas para el cliente número 1. Vamos a agregar también el ID del cliente en los cabezales de las facturas, así podemos luego verificar los resultados. Ahora sí, vamos al source a ver qué modificaciones tenemos que realizar. Asignamos el valor 1 a la variable Customer ID, que vamos a definirla. Al presionar el símbolo de ampersand obtenemos el listado de las variables que podemos utilizar en este objeto. Seleccionamos Customer ID y le asignamos el valor 1. Sabemos que para que nuestra fórmula se ejecute considerando el valor de esta variable, tenemos que provocar que se ejecute el grupo donde nuestra fórmula va a estar declarada. Y sabemos que eso podemos lograrlo definiendo una subrutina y declarando nuestra fórmula dentro de esa subrutina. Vamos a hacer eso entonces. Para declarar una subrutina, escribimos sub y el nombre de la subrutina, entre comillas. Vamos a ponerle Customer Amount y luego declaramos aquí nuestra fórmula. Control Shift B, insertamos la variable Customer Total Amount igual sum Invoice Amount, pero para Customer ID igual al valor de la variable, o sea, nuevamente Control Shift A, Customer ID igual a la variable Customer ID, que sabemos que ya va a tener el valor, ¿verdad?, que le hemos asignado antes de que se ejecute el grupo. Terminamos la declaración de la subrutina y aquí tenemos entonces luego que invocar a la subrutina y eso lo hacemos a través
del comando do y el nombre de la subrutina. ¿Qué nos está faltando hacer? Nos está faltando imprimir el print block que contiene este valor, ¿verdad? Por lo tanto, print customer. Salvamos estas modificaciones y vamos a ejecutar nuevamente este listado. Bueno, vemos nuevamente nuestro listado. Vemos al comienzo todas las facturas con el total que ya habíamos visto de todas las facturas de todos los clientes, y luego vemos para el cliente 1 el total de sus facturas.